Bueno, estamos viendo lo que es la Iglesia imperial. Ya hemos visto los dos periodos anteriores, el periodo de la Iglesia apostólica, aquí el periodo de la Iglesia perseguida. Decíamos llegaba hasta prácticamente 313 después de Jesucristo, donde por el edicto de Milán viene la disposición imperial de no persecución, no solamente a la Iglesia cristiana, sino también a otros credos que habían en el imperio. Entonces una especie de ley de libertad religiosa de aquella época, ¿no? Eso fue buenísimo para la Iglesia del Señor, por cuanto significó una distensión, estar tranquilos ya y poder llevar vidas normales de trabajo, de familia, etcétera. Eso es indudable, ¿no? Eso no tiene ninguna duda de lo bueno que fue para la Iglesia en ese aspecto. Pero empezamos a ver a partir de ahí, de la época de Constantino en adelante, lo que podríamos denominar como periodo de la Iglesia imperial. ¿Por qué Iglesia imperial? Pues curioso, ¿no? Porque el imperio domina, como siempre, es el que lleva las riendas de toda la sociedad en el mundo conocido en aquel momento, pero ahora desde una perspectiva que antes no existía. Es el hecho, según los historiadores, pues el emperador Constantino había supuestamente hecho una profesión de fe, como que creyó en Jesús. Entonces, claro, ahí las cosas cambian. Empieza a mirarse todo desde arriba, desde la élite de poder, ¿no? Y la Iglesia, pues, es afectada, por supuesto, es comprometida. Al mismo tiempo, pues, se le reconoce ciertos derechos, se le dan privilegios, sobre todo a nivel de liderazgos, en lo que serían los obispos, hermanos en responsabilidad en las iglesias, pues se le van dando cargos, lugares donde antes ni soñar, porque era una iglesia perseguida, como hemos estado viendo. Vemos cómo se va provocando como una fusión lenta y muy, muy peligrosa, un casamiento, o si queréis, de forma romántica, una especie de luna de miel entre un estado en el que el historial que tenían era de anti-Dios cristiano, anti-Dios de la Biblia, y no solamente ir contra, sino prohibiciones, persecución, etc. Entonces, pasar de ahí a tomar a los hermanos en responsabilidad y darles cargos seculares, ponerlos en lugares de mando, lugares de lo que podríamos decir un hermano, pues tomando responsabilidad en una gobernación determinada, como una autoridad secular dentro de una población determinada, cargos dentro del gobierno, es decir, en la tesorería, en la administración pública, en fin, en todo ese mundo, pero secular. Como decía, se produce como una fusión, un entendimiento entre la Iglesia y entre el Estado de Roma, viniendo del mismo emperador, ¿no? Ocurren cosas muy extrañas ante la incursión dentro de la sociedad romana de sectas como pudieron ser el arrianismo, que caló muy hondo, muy fuerte en aquel tiempo. De hecho, una familia del mismo Constantino fueron engañados totalmente por Arrio con su doctrina. Todo esto se va conformando lo que justamente llamaría un periodo de la Iglesia imperial. Todo eso no acaba acá. En alguna manera se estaba conformando todo el ambiente, toda la situación para llegar a lo que sería decisión o orden imperial, en esta ocasión ya más tardío, en el siglo IV. Hablamos del año 380, en el que otro emperador, ya Constantino no estaba, pero Teodosio I, él no se le ocurre otra cosa que declarar a todo el imperio como cristiano, de manera que
cualquiera que nacía como cristiano dentro de un imperio en el que todos, por la simple firma o declaración o decisión de este emperador, todo el imperio se convierte en cristiano. Esto fue la tragedia más grande de aquella época. Si esto ocurre, lo que denominamos la Iglesia imperial. Entonces esto fue trágico, como os he dicho, y va de frente contra lo que es el avance del Evangelio, el avance del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Pues porque la disposición del Señor no es esa, no ha establecido que una persona sea salva por imposición de un emperador, por decisión de un hombre. Tú tienes que ser salvo, tú tienes que ser cristiano de aquí en adelante, porque yo lo digo, porque soy el emperador. Entonces va contra lo que es el Evangelio, contra la manera como Dios quiere que los hombres se salven. La salvación es personal, individual, y es por la gracia de Dios mediante la fe. La persona creyendo en el Señor Jesucristo previo un arrepentimiento de sus pecados, o junto con un arrepentimiento genuino de sus pecados. Así que de la noche a la mañana tenemos toda una iglesia inmensa, toda una organización a nivel de imperio en el que todos son cristianos, y de ahí pues te puedes encontrar personas que ocupan cargos, que ocupan lugares de influencia, lugares de presión, lugares en los que pueden dominar a otros con su lugar, su cargo, su autoridad, y entonces pueden hacer mucho daño si estas personas supuestamente son ya cristianas. Entonces, institucionalmente son cristianas de nombre, pero de corazón no. Entonces son personas irregeneradas que lo que dispongan, hablen, vivan es de acuerdo a su hombre natural, y sin haber nacido de nuevo, sin ser salvos. Entonces, figuraos lo que eso provocó dentro del imperio, ¿no? Toda una imagen de cristianismo que no correspondía. Solamente, y eso ha sido siempre, solo el Señor conoce a los que son suyos y sabe quiénes son los que han creído de verdad, los que pertenecen a su iglesia. Solamente Dios supo en aquel tiempo y sabe en el día de hoy, por supuesto. Gracias a Dios que Él es el que sabe. Si dependiera de nosotros, o si nos hubiera tocado vivir en aquella época, pobre de nosotros, lo que hubiéramos tenido que pasar. De ahí es que lo más probable es que aquellos hermanos fieles que componían la iglesia del Señor de una manera verdadera, lo más probable es que estos hermanos poco a poco se fueran recluyendo, se fueran aislando y congregándose aparte en lugares quizás discretos, en la sombra, quizás también por evitar una nueva persecución, una nueva confrontación de parte del mismo imperio, las mismas autoridades, ¿no? Acordado que los mismos que estaban tomando responsabilidades ya en aquella época, finales del siglo IV, ya aquello sería un caos. ¿Quién es quién? De manera que seguro que hermanos fieles tuvieron que sufrir mucho y tuvieron que ir escondiéndose poco a poco y aislándose. Quizás otros que eran fieles, que eran verdaderos creyentes, quizás se mantuvieron en sus iglesias, pero no pudieron evitar mucha falsedad y mucha profesión de fe a su alrededor, mucho nominalismo, es decir, todo de nombre, muchas falsas profesiones, muchos alrededor que no eran creyentes de verdad y tuvieron que soportar todo ese mal en sus propias vidas, ¿no? Y defender y hablar de Cristo con mucha valentía y mucho amor, ¿no? Y lo más probable es que tuvieron persecución, no al mismo nivel y de la misma manera como fue en la época de las persecuciones generales, pero sí perseguidos por aquellos que decían que eran cristianos y les perseguían porque tenían otro espíritu, no eran de su padre el diablo, pero no del Señor. Eso es clarísimo, ¿no?
¿Por qué decís lo más probable? ¿Porque no se sabe seguro? No hay datos. No se sabe si habían, porque como todo era a nivel de imperio, todo era cristiano, entonces no hay las cosas que se hacían, incluso concilios que se hicieron, reuniones especiales, encuentros, etcétera, todo era supervisado desde arriba y todo era permitido, todo estaba bien, o sea, era toda una pantalla de apariencia, pero los verdaderos cristianos estaban ahí por medio, y solo Dios conocía quiénes realmente eran suyos, ¿no? Pues así es la Iglesia imperial. Por eso os decía que era parecía como una luna de miel, pero en la que la esposa o la cónyuge, pues poco a poco se iría dando cuenta de qué clase de esposo, qué clase de cónyuge tenía, o con la que se estaba uniendo o haciendo vida juntos. Tarde o temprano tuvo que tomar la decisión, la Iglesia verdadera, tomar la decisión de separarse de esa relación y vivir al margen y tratar de agradar al Señor fuera de todo ese mundo, ¿no? Y el texto que encontramos en la palabra del Señor, Antiguo Testamento, y luego lo volvemos a ver en 2 de Corintios, lo volvemos a ver en Apocalipsis, ese llamado a salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré para vosotros padre, vosotros me seréis por hijos. Eso sería una realidad, sin duda, en los creyentes verdaderos en aquella época también, de ir saliéndose y apartándose de en medio de todo ese mundo de supuestamente cristiano, pero lleno de maldad y lleno de costumbres paganas, y todo mezclándose con la vida de las iglesias, ¿no? Qué tremendo. Estamos viendo la relación de una manera curiosa. No vuelvo a repetiros, no estamos dogmatizando, no estamos haciendo la interpretación literal de las escrituras en absoluto, ¿no? Porque ciertamente estas parábolas fueron dadas para el pueblo judío. Los judíos debían de entender. Jesús les habla claramente aquí, parábolas del capítulo 13 de Mateo, está hablando al pueblo de Israel directamente, pero tomando estas parábolas de misterio, pues se habla de lo que es misterio del reino de los cielos, que son dadas a conocer a aquellos judíos que querían escuchar, que estaban dispuestos a oír y aprender y tomar buena nota de lo que Jesús les estaba enseñando. Pero sí podemos tomar las parábolas y podemos sacar lecciones, tomar lecciones espirituales para nosotros ahora ya como iglesia del Señor. Y relacionado con estas épocas de la Iglesia del Señor Jesucristo a lo largo de los siglos, es curioso la manera como compagina todos estos periodos de forma ordenada con cada una de estas parábolas, ¿no? Vuelvo a repetir, no estamos interpretando, sencillamente nos llama mucho la atención esta combinación, esta semejanza, ¿no? Dice la parábola que correspondería con este periodo sería la de semilla de mostaza. Y os leo la parábola. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es muy curioso porque se parece muchísimo en esa semilla de mostaza, pequeña, muy pequeña. Vemos como la predicación del Evangelio, de forma muy simple, muy sencilla, comienza a ser compartida, comienza a ser sembrada. Eso ya lo veíamos en la parábola del sembrador. La palabra de Dios es dada porque así el Señor la interpreta y le da el significado. Es dada y hay diferentes tierras, diferentes campos donde se siembra
etcétera. Entonces vemos que de aquellas tierras o corazones de personas que van escuchando, en este caso pues el pueblo judío, el pueblo de Israel, después lo podemos aplicar, lo podemos extender también al pueblo gentil que escucha el Evangelio, escucha la palabra, y de aquellos en que la tierra está preparada y acoge la semilla, pues comienza a crecer la iglesia comienza a crecer, comienza a extenderse, comienza a echar sus ramas, etcétera, y es como esta semilla de mostaza, muy chiquitita, pero después va creciendo, se va haciendo árbol, etcétera, ¿no? Por supuesto, la iglesia del Señor crece de una manera hermosa por la predicación del Evangelio, pues el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y va creciendo no solamente entre el pueblo de Israel, sino creciendo también hacia otros pueblos como es el pueblo gentil. De manera que la iglesia se va agrandando, va creciendo, etc. Pero lo que encontramos históricamente ahí en el tiempo de la iglesia imperial, lo que encontramos ahí es un crecimiento anormal, antinatural, un crecimiento forzado, un crecimiento impuesto por orden del emperador, todo el imperio cristiano. Entonces ese crecimiento es enfermizo, es trágico, es dañino, haría mucho daño a la iglesia de aquella época, y de hecho se está preparando el terreno también para mayores males que vendrían en siglos posteriores, ¿no? Y de hecho hasta nuestros días ha hecho daño aquella disposición que hubo en el siglo IV por este emperador. De manera que vemos cómo espiritualmente la iglesia por un lado crece en número, pero por otro lado el reino de los cielos en su aplicación a los hombres, en su crecimiento dentro de los hombres en esta tierra, crece al mismo tiempo también en esa época de manera anormal y antinatural. Entonces no nos queda otra que entender, que captar que ese crecimiento que ocurrió en aquel tiempo viene a ser muy parecido también a lo que ocurre con esta parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Donde hay un crecimiento exagerado, muy grande, de manera que las mismas aves vienen y hacen sus nidos en la rama de ese árbol de mostaza. Entonces claramente vemos, ¿no?, de que en alguna manera el Señor estaba advirtiendo a su pueblo Israel que el reino de los cielos iba a sufrir, iba a tener problemas, iba a venir ataques, venían a venir conflictos de aquellos mismos que le estaban persiguiendo, aquellos mismos que le estaban haciendo que se escondieran en los bosques y en las catacumbas y en todos esos lugares. Del mismo lugar iba a venir otro ataque, en este caso muy camuflado, muy escondido, muy sutil, y todo eso por supuesto viniendo del mismo diablo, sin duda, porque el diablo es el que provoca todo esto. No puede con la iglesia de manera brutal, de manera violenta, pues entonces hay que tomar otra estrategia para liquidar, para sacar del medio la iglesia de Cristo. Pues qué mejor que, todos creyentes, todos cristianos, y entonces al río revuelto ganancia de pescadores, es decir, todo confusión, no se sabe quién es, quién no es. De esa manera pues los verdaderos creyentes tuvieron que sufrir muchísimo, porque estaban luchando ya en varios frentes. En los siglos anteriores era una lucha en el sentido de protegerse, esconderse de aquellos que querían la vida de los creyentes. En esta ocasión ya es tratar de luchar contra el enemigo, que seguro que impedía que pudieran hablar con libertad la palabra, que pudieran, pues habría seguramente burlas y hay mucha oposición, porque era otro espíritu el que estaba ahí dominando en el imperio, que es el espíritu anticristo.
tratando de frenar, de imponer el paganismo y todo, mezcla de paganismo con supuestas costumbres cristianas o con Biblia. Y eso es bien maniobra del enemigo, del diablo, sin duda. Entonces todo eso provocará que los creyentes tuvieran que luchar en dos bandos, a ver, con la predicación del evangelio y por otro lado la oposición de Satanás, y por otro lado con aquellos supuestos cristianos de los cuales no se podían fiar, no podían extenderle el brazo de comunión porque sus vidas no concordaban con lo que nominalmente se declaraban o decían que eran. Entonces fue un tiempo sin duda muy delicado, muy conflictivo para la Iglesia del Señor, ese tiempo de la Iglesia imperial. Mucho peligro. Se trató, el diablo quiso diluir lo genuino, hacer toda una mezcla de lo verdadero y de lo falso, pero que es imposible, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas, no puede haber un compañerismo de lo que es del Señor con lo que es del diablo, no puede. Entonces, necesariamente, o bien los hermanos tuvieron que sufrir en medio de esos ambientes, o bien poco a poco tuvieron que tomar la decisión de ir aislándose, como os comentaba antes, ¿no? Sí. Lo de la Saba yo creo que puede estar refiriéndose a todas esas figuras, personajes del mundo demoníaco que se fueron estableciendo, fueron tomando lugar, posiciones dentro de esa iglesia imperial, para ellos hacer sus nidos y poniendo sus estructuras, poniendo su manera de pensar, sus doctrinas, todo eso, que después lo vamos a ir viendo más adelante, en los siglos más adelante, en los que el problema no era de afuera hacia adentro, sino que era de adentro para afuera, es decir, todo lo que se fue provocando dentro de lo que supuestamente era la iglesia o las iglesias del Señor, ¿vale? Entonces fue un tiempo muy delicado, muy peligroso. De hecho, al día de hoy tenemos que tener mucho cuidado, que si aplicamos todo esto, todo ese tiempo de la iglesia imperial, aplicamos en nuestros días, podemos encontrar iglesias de espíritu imperial, es decir, donde se mezcla lo pagano, lo mundano, lo secular, se mezcla con las cosas del Señor. Y se quiere hacer todo ahí un revoltijo, todo un sistema de vivir la vida cristiana, pero mundo y Biblia o espíritu. No, eso es imposible, no se puede. La iglesia sufre, se aflige cuando la iglesia verdadera, los hijos de Dios verdaderos, viven una situación así como la que pasaron aquellos hermanos. Pues llega prácticamente hasta que comienza lo que sería el periodo de la Edad Media, hablando de la invasión de los pueblos árabes a la Europa por diferentes frentes. Estamos hablando del siglo VII. Ahí ya comienza, podemos ver ya todo como un avance y una estructuración de esa iglesia imperial. Pasa a ser ya una iglesia ya que se va acomodando, se va estructurando, se va institucionalizando cada cosa, se van poniendo como las bases poderosas de una iglesia que va a tomar mando por muchos años, prácticamente 1000 años de poder, podríamos decir, absoluto en toda Europa. Terrible. Así que estamos hablando del siglo VII, sí, prácticamente hasta el siglo XVI. Mirando lo que sería el mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis podemos ver esa relación también con la iglesia en Pérgamo, donde encontramos ciertos aspectos de la vida de la iglesia ahí en cuanto al mensaje que el Señor le da a esta iglesia, que también tienen coincidencias con ese periodo de la iglesia imperial. Os leo el mensaje. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ese es prácticamente donde estaba la ciudad de Pérgamo, estaba el centro de adoración del emperador, donde todos estaban obligados a rendirle culto y ofrecer sacrificios y incienso, todas esas cosas con respecto al emperador, ¿vale? Ese es el trono de Satanás. No es que Satanás tenía ahí un trono, no, literalmente no es eso, no. Sino que ese personaje imperial toma ahí una categoría, un relieve que se le ha ido dando durante mucho tiempo y como si fuera un dios, y justamente en esa población había un centro de adoración al César, ¿no? Entonces dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es el remanente de la iglesia en Pérgamo, aquellos que son del Señor, los que el Señor conoce, como os decía antes. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esto era con los hermanos fieles verdaderos. Ellos son los que retenían el nombre del Señor, los que no habían negado la fe, en medio de todo ese ambiente, ¿no? En lo que parecía que todos eran cristianos. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, ni aun habiendo persecución y es contraposición. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es el espíritu de hijos de Dios, o sea, sois israelitas, pero al mismo tiempo podéis vivir en estos pecados, no pasa nada, esa es doctrina de Balaam. Podéis seguir siendo pueblo de Israel, pero fornicar, hacer esto, hacer lo otro, pecados groseros, no importa, porque sois israelitas, ¿no? Entonces ese era el peligro en esta iglesia local, que estaban pasando estas cosas, y ese fue el tremendo peligro que hubo en la iglesia primera, segunda, pero sí lo vemos de forma general, sí, ya en el tiempo de la iglesia imperial, es decir, cuando el mundo, el paganismo, se mezcla con la vida de la iglesia. Entonces ahí el Señor pone a un costado los que son suyos, los identifica, y por otro lado hace notar el peligro que estaban viviendo la iglesia, yendo tras el paganismo, yendo tras los pecados del mundo, tras lo que el Señor aborrece, ¿no? La doctrina de Balaam ya era como doctrina, era algo ya como establecido, como verdad a seguir, porque era algo muy normal, muy aceptado ya dentro de la vida de la iglesia. Y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, lo que os he dicho, ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y otra vez, ¿os acordáis? La primera iglesia de Éfeso, habían algunos que empezaron a traer esas obras de los nicolaitas, ¿no? Esa manera de obrar que el Señor no había dicho ni había enseñado. Yo entiendo que tiene que ver con esa disposición jerárquica de entender lo que es la autoridad dentro de las iglesias locales. Todo como un escalafón, y unos más y otros menos. Y entonces eso Dios no lo había establecido. Dios ha establecido dones, ha dado cargos, ha dado autoridad dentro de la iglesia, pero todos sacerdotes, todos formando un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para el Señor, pero no jerarquía en absoluto. Pero cuando llegamos a Pérgamo, lo que encontramos ya no son obras de los nicolaitas, pretensiones y cosas que van apareciendo ahí, en las que el Señor denuncia porque es un peligro para la vida de la iglesia, sino que lo que denuncia y declara esta iglesia y la
y le reprocha el hecho de que aquellas obras se habían convertido en doctrina. Ahora es algo ya institucionalizado, algo ya establecido dentro de la vida de la Iglesia. La doctrina de los nicolaitas, eso ya era sí o sí, tenía que hacerse porque ya era doctrina, como si fuera del Señor, ¿no? Y se le manda entonces a arrepentirse, porque no estaban yendo tras los caminos del Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, la palabra del Señor sería, pues esa es la espada de la boca del Señor, es su palabra, que como espada de doble filo penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas. Muy bien, y seguimos leyendo, dice, bueno, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es bien indicios claramente de aquellos que el Señor sabe, que son suyos, que tienen un nombre. Ya no es algo turbio, y quién es cristiano, quién es hijo de Dios, y queda todo como en aguas de borrajas, todo mezclado. Pero el que venciere en el tiempo de esta iglesia de Pérgamo, en el primer siglo, porque era un mensaje directo, pero también los que vencieren en el tiempo de la iglesia imperial, aquellos que realmente se mantenían firmes, y el Señor conocía quiénes eran, pues ellos recibirían un nombre nuevo, como dice, tendrían una piedrecita escrita con un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso habla de algo verdadero, algo genuino, algo personal, tan diferente a lo que llegó a ser esa iglesia en el Imperio Romano. Que Dios bendiga, hermanos, que Dios realmente bendiga, para poder componer y ser miembro de iglesias realmente fieles, donde se sepa quiénes son los hijos de Dios, se puedan ver, palpar quiénes son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, y todos aquellos que andan jugando a la vida cristiana y al mismo tiempo jugando con el mundo y viviendo como el mundo, pues que tengan mucho cuidado, porque el mensaje del Señor va bien directo y bien claro, ¿no? Cuidado, aquellos que están entre dos aguas. El Señor busca genuinidad, busca fidelidad, busca verdad en una vida. Si dices que has creído en Cristo, vive como cristiano, vive como un hijo de Dios. Amén. Que Dios bendiga mucho.